Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet también. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos abra las escrituras en esta ocasión y el entendimiento para comprenderlas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión leemos en Primera de Reyes capítulo 17 versos 1 en adelante, donde nos dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su hijo muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la trayectoria de Elías en sus 5 manifestaciones, en 5 profetas. La trayectoria del ministerio de Elías. Vamos a poner la trayectoria del ministerio de Elías. Desde Elías tisbita hasta Elías. De Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante. La trayectoria del ministerio de Elías. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Elías tisbita fue
de los moradores de Galat era de Tispet, un lugar donde nació y vivió, y por consiguiente era del reino del norte, perteneciente a la tribu de Galat. Y ahora este poderoso profeta Elías, el cual hablaba la palabra y las cosas sucedían, vean ustedes, es un profeta que enseñó al pueblo hebreo a caminar en la palabra de Dios que había sido dada a través del profeta Moisés. Por lo tanto, fue un profeta que enseñó el mensaje de Moisés. Y ahora, para el tiempo del profeta Elías, hubo un rey llamado Acab, el cual gobernaba sobre las 10 tribus del norte, y era un rey que se había casado con una mujer idólatra, Jezabel, y había enseñado al pueblo Jezabel a adorar los ídolos, y se habían apartado de Dios. Jezabel había mandado matar a todos los profetas de Dios y solamente quedaba Elías Tisbita. Jezabel es tipifigura de Jezabel, y Acab son tipifigura del reino del anticristo para este tiempo final. Y estará presente también Elías en su trayectoria en este tiempo final. Ahora, Elías era tan poderoso que le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por lo tanto, Elías tenía control de la naturaleza. Elías le podía hablar a la naturaleza y la naturaleza le obedecía. Siempre que Dios le decía: háblale, di tal cosa, Elías lo hablaba y acontecía, porque Dios había colocado su palabra en la boca del profeta Elías, como lo había hecho también a través del profeta Moisés. Había colocado su palabra en la boca del profeta Moisés. Para poder comprender este misterio de cómo el profeta Elías hablaba y las cosas sucedían, tenemos que entender que era Dios y su palabra en la boca del profeta Elías. Era la palabra creadora de Dios, por lo tanto, tenía que acontecer lo que el profeta Elías hablaba. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, dice Dios por medio del profeta Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ahora vean cómo Dios dice aquí que hay que oír al profeta, que él levanta un profeta como Moisés. Luego, en este mismo capítulo, sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él envía. Y el profeta Elías era un hombre, un profeta enviado por Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios estaba en el corazón, en la mente y en la boca del profeta Elías. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que Dios le manda al profeta que él envía, eso es lo que ese profeta habla. Y ahora, un profeta como Moisés es un profeta dispensacional. Y ahora, los demás profetas fueron profetas no del grado de Moisés, no profetas dispensacionales,
Pero aunque Elías no era un profeta dispensacional, vean ustedes cómo Dios lo usó cuando colocó su palabra en la boca de ese profeta. Jesús fue un profeta como Moisés, siendo un profeta dispensacional en el cual estaba Dios velado y revelado en toda su plenitud. Luego los apóstoles y los ángeles mensajeros de cada edad han sido mensajeros en donde Dios ha colocado su palabra para cada edad. Entre ellos hubo profetas poderosos como San Pedro, San Pablo, también otros profetas como Martín y otros más, y también el reverendo William Branham. Y para el día postrero, Dios enviará un profeta dispensacional como Moisés y pondrá su palabra en la boca de ese profeta y en el corazón de ese profeta. La palabra, el mensaje para la dispensación del reino la colocará en el corazón, la mente y la boca de ese profeta para que la hable, y todo lo que él estará hablando será la palabra de Dios para la dispensación del reino y por consiguiente también para la edad de la piedra angular en el día postrero. Él hablará todo lo que el Señor Jesucristo le diga que hable. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, para poder comprender el gran misterio de Elías en su trayectoria llegando a este tiempo final, tenemos que ver cómo estuvo manifestado en sus diferentes etapas. En la vida del profeta Elías se reflejó todo el programa de Dios que él llevaría a cabo en la manifestación subsiguiente de Elías. En su primera manifestación se reflejó lo que sería su segunda manifestación, su tercera manifestación, su cuarta manifestación y su quinta manifestación. Ahora, ven ustedes, tenemos a Elías hablando la palabra y diciendo que no habrá lluvia ni rocío, sino por su palabra. Y la palabra de Elías había dicho que no habría lluvia. Por lo tanto, no hubo lluvia por 3 años y medio. Durante ese tiempo, Dios lo envió al arroyo que estaba allá al lado del Jordán, y allí Dios lo mantuvo alimentándolo con carne y tomando agua del arroyo de Kerit. Luego esto nos muestra las revelaciones de Dios siendo dadas al profeta para que no muera espiritualmente. Y ahora, cuando ya se seca el arroyo, lo encontramos siendo enviado a una viuda con un niño, y cuando llega a Sarepta de Sidón, la viuda de la cual Dios le había dicho que había ordenado una viuda para que alimentara a Elías, ahora la viuda lo que tiene es un puñado de harina y un poquito de aceite, y va a preparar una torta para ella y para su hijo, para comer esa última comida y esperar la muerte luego. No tenían nada más para comer, pero Dios lo había enviado a la casa de esa viuda para que esa viuda lo alimentara. Y como Dios le había dicho que lo iba a alimentar, cuando llegó y la viuda no tenía nada, él habló la palabra que Dios le había revelado. Por lo tanto, esa viuda iba a tener alimento para Elías. No iba a escasear la vasija de harina, ni el lugar de aceite de esa viuda,
la tinaja de harina no iba a escasear, no iba a menguar, ni la vasija de aceite iba a disminuir, hasta el día en que Dios enviara lluvia de nuevo y hubiera alimento para el pueblo. Por lo tanto, Elías habló esa palabra y se materializó en la casa de la viuda, en la vasija de aceite y en la tinaja de harina. Esto se figura del alimento espiritual para el pueblo. La harina, el alimento espiritual, y el aceite, el Espíritu Santo. Y ahora Elías estuvo allí muchos días viviendo. Luego murió el hijo de la viuda y fue resucitado por Elías. Luego encontramos Elías saliendo de la casa de la viuda cuando pasó mucho tiempo, luego de 3 años y medio, y yendo a encontrarse con Acab. Y cuando Acab lo ve, le dice: tú eres el que alborotas al pueblo. Le habla muy fuerte, pero Elías le dice: ve, regresa a tu casa porque una grande lluvia viene. Ven, Elías había dicho: no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Ahora vean ustedes cómo el profeta Elías estaba consciente de que eso era así porque Dios se lo había revelado. Y ahora iba a venir lluvia, pero por la palabra de Elías. Luego Elías sube al monte con su siervo y le dice: ve, mira hacia el mar, o sea, hacia el mar, hacia el área oeste, y mira a ver lo que tú puedes ver. Mira para ver si tú ves una nube de lluvia que viene. Y el siervo de Elías le dice: no se ve nada, o sea que los cielos estaban sin una nube. Elías se pone a orar y le dice al siervo: ve por 7 veces. O sea, vas, vienes, vas y vienes, vas y vienes por 7 veces. O sea, en la 7ª ocasión tú me dices lo que ves. Quizás en cada ocasión que venía decía: no veo nada. Pero en la 7ª ocasión vio algo y regresa a Elías y le dice: veo una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Ya Elías sabía que se estaba formando la lluvia, porque esa nube que subía del mar era nada menos que creada por Dios conforme al programa de Dios. Vean ustedes, el sol evapora el agua que está en los ríos y en el mar y se va en forma de vapor, forma nubes, y luego viene la lluvia. Y ahora Elías, al tener la noticia que ya se ve una nube aunque pequeña, pues Elías estaba orando por esa lluvia. Ya le había hablado la palabra que vendría una grande lluvia. Y para venir una grande lluvia, primero no se ve nada y después se ve una nube del tamaño de la palma de una mano. ¿Y cómo se va a esperar un aguacero tan grande? Grande lluvia dijo que venía, dijo el profeta Elías a Acab. Y ahora lo que se ve es una nubecita pequeña que puede llenar quizás un cántaro o un vaso de agua. Pero Elías había dicho que era una lluvia grande. Por lo tanto, Elías sigue orando hasta que luego ya está todo listo y el Espíritu de Dios arrebató a Elías y salió corriendo, corrió delante de Acab. O sea, le pasó a Acab, fue delante de Acab.
O sea que Acab llegó último que Elías. Una grande lluvia vino y todo porque Dios había colocado en el corazón, la mente y la boca de Elías esa palabra creadora para que hablara que vendría esa lluvia, y vino esa lluvia. Vino por la palabra de Elías. Y la palabra de Elías era la palabra de Dios colocada en el corazón, la mente y la boca de Elías. Y ahora tenemos también la ocasión del monte Carmelo, donde Elías hizo el reto y le dijo al pueblo: vamos a hacer un sacrificio. Los profetas de Baal y de Acera hagan un sacrificio y yo haré un sacrificio, y sobre el cual caiga el fuego de Dios, ese es Dios. Y ustedes le van a servir a aquel que responda por fuego. Si Baal y Acera es Dios, ustedes servirán a Dios si responde con fuego. Pero si no responde por fuego Baal, y mi Dios Jehová responde por fuego y consume el sacrificio que yo voy a preparar para ofrecerle, entonces ustedes servirán a Jehová. El pueblo aceptó el reto y todos aceptaron el reto. Y los sacerdotes de Baal no sabían que Dios estaba en Elías y que la palabra de Elías no era la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios en la boca de un hombre. Y Elías le dice: como ustedes son más que yo, ustedes son muchos, 450 de Acera o de Baal y 400 más del otro Dios. Entonces ustedes hagan primero el sacrificio y ofrezcan a Baal el sacrificio, y luego yo ofreceré el mío. Ahora encontramos que ya eso había sido antes. Había sido antes. Ahora encontramos que Elías obtuvo la victoria contra todos esos sacerdotes de Acera, y estableció al pueblo en el programa de Dios. Ahora encontramos que luego ya, recuerden que Elías estaba huyendo de Jezabel, porque Jezabel había dicho que iba a matar a Elías. Y ahora vamos a ver aquí si esto fue luego de encontrarse con Acab, luego de el tiempo de los 3 años y medio de escasez, donde no hubo lluvia. Luego en el capítulo 18 fue que Elías hizo el reto. Capítulo 18, verso 17 al 24. Y luego del capítulo 17, verso 25 en adelante, hasta el 41. Y luego fue que que Elías le dijo a Acab: ve, sube, porque una grande lluvia suena. Vean,
Luego que terminó, y Elías luego ordenó que recogieran a todos los sacerdotes de Acera y de Baal y los mató. Y así quitó todos esos representantes de la religión de Baal y de Acera. Pero Jezabel ordenó por ley, por orden y decreto de la reina, la captura de Elías para matarlo. Ahora, Elías le dice a Acab: ahora regrésate porque una grande lluvia suena. El verso 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora vean cómo todo esto ocurrió luego del reto que Dios por medio de Elías hizo a los sacerdotes de Baal y de Acera, donde Elías obtuvo la victoria. Y luego, vean ustedes, de esto tan grande que sucedió, Jezabel quiso capturar a Elías para matarlo, y Elías entonces huyó, y huyendo se fue rumbo al monte Sinaí, el monte de Dios. Se fue por el desierto. En cierto momento tuvo sueño y también ya estaba cansado de vivir bajo estas condiciones, siendo un siervo de Dios y trayendo la palabra y el pueblo y el rey y la reina en contra del programa de Dios. Por lo tanto, ya estaba cansado de vivir en la tierra y se acostó bajo un árbol de enebro y dijo a Dios: Señor, llévame. Deseó morirse. Durmió, pero lo despertó un ángel. Dice el reverendo William Branham: Dios vio a su siervo Elías muy cansado y le envió el mejor cocinero, el mejor chef de Los Ángeles, y le preparó una buena comida. Lo despertó y le tenía una torta al fuego y también una vasija de agua. Y le dijo: Elías, come. Le dio a comer. Elías comió y se durmió de nuevo. O sea que Dios lo tenía descansando. Había tenido una labor muy grande sobre el monte Carmelo y ahora estaba de descanso bajo un enebro. Durmió unas horas y luego el ángel lo volvió a despertar para que comiera de nuevo. Comió de nuevo y le dice: ahora, Elías, come y bebe, porque grande camino te resta. El ángel sabía hacia dónde se dirigía Elías. Y luego que comió y bebió,
Dice la Escritura que luego caminó por 40 días y 40 noches sin comer. O sea que la comida que le preparó el ángel tenía todo lo que necesitaba para 40 días o quizás más. Lo que preparamos nosotros acá tiene quizás para mediodía para algunos, otros no llegan ni a mediodía, otros ya antes de las 4 horas ya están pidiendo algo de comer. Así es que el alimento que comió Elías era tan especial que vean ustedes, fue caminando por 40 días y llegó hasta el monte Sinaí. Y allá se metió dentro de una cueva. Pues Elías sabía que aquel monte era el monte donde Dios le había aparecido al profeta Moisés y le había dado las tablas de la ley a Moisés. Allí fue donde Dios le dio la ley al pueblo hebreo. Por lo tanto, el profeta Elías va directamente al lugar de origen donde el pueblo hebreo recibió la ley por medio del ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y allí quedó Elías esperando respuesta o morirse allí. Esto es tipo y figura de Elías en el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, colocado donde para este tiempo final es el lugar más secreto del monte de Dios. La edad de la piedra angular. Y ahora Elías, estando allí en la cueva, escuchó algo muy importante. Vamos a leer el pasaje, capítulo 19, verso 8 en adelante. Dice: verso 1 en adelante, vamos a leer del capítulo 19. Dice: acá dio a Jezabel la noticia, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios, o sea, el monte Sinaí. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová
el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora vean toda esta trayectoria del profeta Elías hasta aquí. Ahora, en la vida y ministerio del profeta Elías, en toda la trayectoria del primer Elías, se refleja la trayectoria del espíritu ministerial de Elías que tendrá en los diferentes hombres a través de los cuales estará manifestado el ministerio de Elías. El ministerio de Elías, el espíritu ministerial de Elías que estuvo en Elías Tisbita, luego vino a Eliseo. Cuando Elías se fue, encontramos que había abierto el Jordán con su manto, y luego pasó él con su siervo Eliseo, y cuando iban hablando, le dice a Eliseo: pídeme lo que tú quieras. Eso fue antes, le había dicho que le pidiera lo que quisiera, y ahora Eliseo había dicho: yo lo que quiero es que venga sobre mí una doble porción de tu espíritu. O sea que Eliseo quería ser el sucesor de Elías, pero con una doble porción. Y ahora encontramos que van caminando juntos. Eliseo ya sabía que ese día se iba Elías. Y Eliseo no podía perder de vista a Elías, porque Elías le dijo: si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces te será concedido todo lo que tú has pedido. Vendrá una doble porción de mi espíritu sobre ti. Pero si no, no. Tenía una condición. Ahora,
encontramos que Eliseo iba junto a Elías hablando con él y vino un carro de fuego y se lo llevó. Por lo tanto, vio cuando se fue Elías. Lloró, tuvo luto, sufrió mucho, pero recibió la doble porción del espíritu ministerial de Elías. Tomó el manto de Elías, que representa la palabra, y se retornó hacia el Jordán. Ya estaba cerrado el Jordán, y con el manto hirió las aguas del Jordán y se abrieron de nuevo, y pasó en seco. Los hijos de los profetas, viendo que lo mismo que había hecho Elías, abrir el Jordán, lo había hecho Eliseo, dijeron: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Había venido el espíritu ministerial sobre Eliseo, y ahora estaba de nuevo en la tierra Elías, el ministerio de Elías, en una doble porción sobre Eliseo. Por lo tanto, Eliseo fue el segundo Elías, o sea, el segundo hombre donde el espíritu ministerial que estaba en Elías pasó para ser manifestado en una segunda ocasión. Luego encontramos que la tercera ocasión en que el ministerio de Elías estuvo manifestado en la tierra fue en Juan el Bautista. El arcángel Gabriel, cuando le habló al sacerdote Zacarías, le dijo que tendría un hijo, el sacerdote Zacarías, a través de su esposa Elizabeth, la cual era ya avanzada en edad, y Zacarías, el sacerdote, ya era también avanzado en edad, anciano. Pero no hay ninguna cosa imposible para Dios, le dijo el arcángel Gabriel. Todo es posible para Dios y todo es posible para el que cree. Por tanto, tendría un hijo, Zacarías, a través de su esposa Elizabeth, el cual sería profeta de Dios y sería el precursor de la primera venida de Cristo. Le prepararía el camino al Señor y convertiría el corazón de los padres a los hijos. Eso es, el corazón, la fe de los padres a la fe de los apóstoles. Y vendría con el espíritu y virtud de Elías. Eso fue lo que dijo el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías. Luego, la segunda persona que habló sobre Juan el Bautista como Elías, vean, pues ya estaba prometido que Elías vendría en Malaquías capítulo 3, y también en Isaías capítulo 40. En Malaquías capítulo 3 dice: aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista. En Juan el Bautista se cumplió: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? ¿Quién vendría después de este mensajero que vendría preparándole el camino al Señor? Vendría entonces el Señor, el ángel del pacto. ¿Cómo vendría? En carne humana. El mismo Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había libertado al pueblo hebreo, ahora vendría en carne humana. Se vestiría de un cuerpo de carne, lo cual se cumplió en Jesús de Nazaret. Jesús, el cuerpo de carne, es el cuerpo físico, cuerpo humano de Dios. Y ahora, el mismo Señor Jesucristo fue identificado por Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: después de mí viene un varón del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora, ese fue el testimonio que dio Juan acerca de Jesús. Y cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dijo
que no lo conocía, pero el que lo mandó a bautizar le dijo que sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Y Juan dice, yo le vi. Por lo tanto, él vio sobre Jesús cuando lo bautizó al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, sobre Jesús. Y ahora, ¿qué dice Jesús de Juan el Bautista? En San Mateo capítulo 11, Jesucristo habla acerca de Juan el Bautista y habla muy bien acerca de Juan el Bautista. Dice, capítulo 11, verso 11 en adelante, dice, un poquito antes dice, verso 7 en adelante dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y aquí Cristo identifica a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Luego en el capítulo 17 también de San Mateo, luego que bajó Jesús del monte de la transfiguración con sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, luego le preguntan a Jesús algo acerca de la venida de Elías. Capítulo 17, verso 10 al 13 dice, entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O se está hablando de un Elías que va a venir más adelante para restaurar todas las cosas. Por lo tanto, las próximas venidas de Elías, cuarta y quinta venida de Elías, será para restaurar. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando le dice mas yo os digo que ya Elías vino, les está hablando de Juan como el Elías que tenía que venir preparándole el camino al Mesías. Porque estaban diciendo, los judíos, los escribas estaban diciendo, Jesús no puede ser el Mesías porque Elías tiene que venir primero. Y ellos estaban esperando al profeta Elías que viniera en un carro de fuego, porque en un carro de fuego se fue. Y cuando Dios promete que enviará de nuevo a un profeta como Elías, es el ministerio de Elías viniendo en otro hombre, en otro profeta. Y no tiene que llamarse del mismo nombre tampoco. Vean, si Dios hubiese querido que la gente vieran a Juan el Bautista como Elías, literalmente le hubiera dicho al ángel Gabriel, dile al sacerdote Zacarías que le ponga por nombre Elías. Pero por cuanto es el ministerio el que se llama Elías, es el ministerio de Elías, pues no tenía que ponerle por nombre al velo de carne Elías. Por lo tanto le fue puesto por nombre Juan. Y ahora Jesús ha identificado a Juan el Bautista como Elías. En otra ocasión, hablando de Juan el Bautista, dijo,
nuestro amado Señor Jesucristo que Juan era una antorcha que ardía. Y el pueblo que hizo, los que creyeron en Juan, quisieron caminar a su luz. Pero Jesús dice: mas yo tengo mayor testimonio que Juan. Juan era la luz de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Pero Jesús es la luz del mundo en la edad de la piedra angular de su tiempo, para alumbrar al mundo entero. Y ahora podemos ver que este misterio de Juan, siendo Elías, es un misterio que no comprendían ni los mismos discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo, y mucho menos el pueblo hebreo. Pero con todo y eso, era el Elías prometido para aquel tiempo. Por eso era tan grande que Jesús dijo: de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan. Pero aún siendo tan grande, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. Juan pertenece al pueblo de los siervos, el pueblo hebreo, y el más pequeño del reino de los cielos pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, pertenece al Israel celestial. Y por consiguiente pertenece al pueblo de los hijos e hijas de Dios. ¿Qué es más grande para Dios? ¿Un siervo o un hijo? Un hijo es mayor que un siervo. Así es que podemos ver el por qué Jesús dijo que el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Cualquiera de ustedes es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista quisiera tener el lugar de cualquiera de ustedes, aunque sean personas sencillas y no tengan un ministerio como el que Juan el Bautista tuvo. Ahora, hemos visto en la trayectoria del ministerio de Elías y su ministerio, a Elías en su tercera manifestación, el ministerio de Elías en Juan el Bautista. Y luego pasamos a la cuarta manifestación del ministerio de Elías, la cual se cumplió en el reverendo William Branham. Y así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, el reverendo William Branham, con el espíritu y virtud de Elías, fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y el reverendo William Branham fue el profeta de Dios en el cual más se reflejó todo el programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Fue el profeta donde más se reflejó todo el programa de Dios correspondiente a la segunda venida de Cristo. Se reflejó también en él también el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Por eso en algunas ocasiones encontramos el ministerio de Elías por quinta vez reflejándose en la cuarta manifestación de Elías. Y encontramos también el ministerio de Moisés reflejándose en la cuarta manifestación de Elías. Pero no era Elías en su quinta manifestación, ni Moisés en su segunda manifestación. Pero se reflejó en él el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés, que serán manifestados más adelante en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en un nuevo mensajero que es el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todas las cosas que estarán sucediendo en el ministerio del ángel del Señor Jesucristo ya han sido reflejadas en el cuarto Elías, en el reverendo William Branham. Y también fueron reflejadas en el tercer Elías, en el segundo Elías y en el primer Elías también. Ahora,
encontramos que también se reflejó el ministerio de Jesucristo en el cuarto Elías, y todo lo que hará el ministerio de Cristo en el día postrero fue reflejado también en el cuarto Elías. Por lo tanto, todo lo que va a hacer Dios en la manifestación del ministerio de Moisés, del ministerio de Elías y el ministerio de Jesús está ya reflejado. Ya tiene el fundamento, ya fue colocado todo lo que tenía que ser colocado como fundamento para luego venir el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús para el día postrero. Ahora, si examinamos la vida del primer Elías y la vida del cuarto Elías, encontraremos ahí los reflejos de todo lo que Dios hará en este tiempo final bajo la manifestación del ministerio de Elías por quinta ocasión. Encontramos, por ejemplo, en Elías Tisbita diciendo que no habrá lluvia sino por su palabra para este tiempo final. Elías en su quinta manifestación detendrá la lluvia sobre el mundo entero en el campo espiritual, y no habrá lluvia espiritual sobre la humanidad sino por su palabra, por su mensaje. Por lo tanto, la lluvia tardía y temprana vienen por la palabra de Elías en su quinta manifestación. Fuera de esa palabra de Elías no hay lluvia. No hay lluvia temprana ni tardía para la humanidad. Fue decretada la sequía para el mundo espiritual, pero la lluvia tardía viene sobre la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero en el occidente. La primera lluvia cayó en el oriente, la tierra de Israel. Allí fue donde se comenzó a predicar el Evangelio de la Gracia, y la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la Gracia ha traído grandes bendiciones para la raza humana, para poder comprender la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre, recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, y ser así nacidos en el reino de Cristo, en el reino de luz, y ser así nacidos en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora esa lluvia temprana ha caído de etapa en etapa sobre la iglesia del Señor Jesucristo, y ha caído sobre cada etapa o edad de la iglesia. Pero ahora, en este tiempo final, hemos llegado al tiempo para la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, y ambas lluvias caen juntas en el occidente, la tierra de América, en el territorio latinoamericano y caribeño. Dice el reverendo William Branham, la primera lluvia cayó en el este, la lluvia temprana. La lluvia tardía cae en el occidente, y es la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la lluvia, el aguacero grande de revelación divina para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, para darle a la iglesia del Señor Jesucristo la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver cómo en Elías Tisbita se reflejó, en su ministerio y trayectoria se reflejó todo
lo que Cristo estará haciendo en este tiempo final por medio del quinto Elías. Lo encontramos también, vean, ya está decretado que no habrá lluvia para el mundo espiritual, pero para los escogidos, para la iglesia de Jesucristo, habrá agua, lluvia tardía y temprana. También encontramos a Elías en el arroyo. Esto nos habla del arroyo de Dios, del río de Dios, recibiendo las revelaciones divinas. El arroyo, el río del Espíritu Santo, del cual recibe las revelaciones divinas. ¿Y de dónde? De la casa de Dios, ¿de dónde sale el río? Del trono. Por lo tanto, ¿estará dónde? En la edad del trono, recibiendo ahí el agua de las revelaciones divinas del Espíritu Santo. Luego va a la casa de la viuda que tiene un hijo y tiene poco alimento para comer. La viuda es la iglesia novia del Señor Jesucristo. Su marido denominacional murió. Por lo tanto, es una viuda con un niño. Ese niño son los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios, que si no tienen alimento, tanto la viuda como su hijo tienen que morir. Y ahora, cuando se fue Elías en su cuarta manifestación, encontramos que queda la iglesia del Señor Jesucristo en una etapa en donde necesita que Elías venga para que le dé alimento, la palabra, la revelación divina del día postrero, para ser alimentada la viuda y su hijo. Y Elías permanece ahí en la casa de la viuda, que es la edad de la piedra angular. La casa de la viuda es la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, en donde se encuentra en este tiempo final. Y ahí encontramos que hubo un problema. Pues esos son los problemas que pueden haber sucedido en medio de la iglesia del Señor Jesucristo del día posterior. Pero Elías resucita ese hijo y lo coloca con vida en los brazos de su madre. Ahora, encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, al ser colocada en la etapa de la edad de la piedra angular, ha obtenido una resurrección espiritual. Ahí tienen al niño siendo resucitado. Y ahora encontramos que Elías va pasando por diferentes etapas. Veamos el reto con los sacerdotes de Baal y de Acera. Eso es figura de lo que ha de venir en este tiempo final. Cuando venga la apretura, ahí estará el reto sobre el monte de Sión. Así como fue sobre el monte Carmelo, habrá un reto sobre el monte de Sión, del cual habló también el reverendo William Branham en el mensaje de las 7 edades. En el mensaje de las 7 edades, página 190, dice:
Luego en la lluvia tardía vendrá un reto semejante a aquel en el monte Carmelo. Ven que esa es la lluvia tardía. La lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Fíjese bien en esto para que lo vea en la palabra. Juan fue el precursor de Malaquías capítulo 3. Él sembró la lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto en el monte de la transfiguración. El segundo precursor de Cristo sembrará para la lluvia tardía. Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos, porque Él vendrá para respaldar su palabra y para llevar a su novia en el rapto. El primer reto fue en el monte Carmelo. El segundo reto fue en el monte de la transfiguración. Y el tercer reto será en el monte de Sión. Así es que cuando venga la apertura, ahí estará el reto. Y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Encontramos que luego más adelante, vean ustedes, Elías se fue al monte de Dios, al monte Sinaí, y allí se metió en una cueva. Elías en el monte de Dios, en el día postrero es Elías en el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo. Lo vimos en la séptima edad y después se le desapareció a todos los que lo siguieron. ¿Por qué? Porque subió más arriba y se metió, ¿dónde? En la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ahora, miren ustedes, allí en el monte de Sinaí, el lugar donde Dios estaba, equivale al lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó Moisés, y equivale a la edad de la piedra angular en el monte de Sión, en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que el ministerio de Moisés por quinta ocasión y el por segunda ocasión y el de Elías por quinta ocasión son manifestados ¿dónde? En la edad de la piedra angular. ¿Dónde recibió Moisés la ley divina? En la parte alta, en la cima, en la cúspide del monte de Dios, que equivale al lugar santísimo allá en el monte. Y es en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que equivale a la cima del monte Sinaí, donde estará Moisés, como estuvo sobre la cima del monte Sinaí, y donde estuvo Elías en el monte Sinaí, en una cueva, y escuchó la voz de Dios allí. Y ahora, para este tiempo final, estarán los dos olivos, Moisés y Elías, en el monte de Dios, el monte de Sión, la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular. Y ahí estará Elías escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, como un silbo apacible. Las otras etapas corresponden a las otras edades pasadas de la iglesia del Señor Jesucristo. El reverendo William Branham, hablando de esto, nos dice también que esas etapas que ocurrieron allí cuando Elías estaba en el monte Horeb corresponden a esas edades pasadas. Vamos a ver cuáles edades aquí. Vean, dice capítulo 19, verso 11 en adelante. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los árboles y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Eso corresponde a la quinta edad, la edad de la cual Lutero fue el mensajero. La edad luterana corresponde a esta etapa.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Eso corresponde a la sexta edad, la edad wesleyana, de la cual Wesley fue su mensajero. Vean, cuando Lutero fue algo grande, cuando Wesley fue algo grande también, como un viento, fue como un viento que vino tras el terremoto. El terremoto corresponde al tiempo de Lutero, aquello fue como un terremoto, y luego el viento recio corresponde al tiempo de, vamos a ver, el viento recio corresponde al tiempo de Lutero, y el terremoto corresponde al tiempo de Wesley. La edad de Lutero fue la edad del viento recio, y la edad de Wesley fue la edad del terremoto. Todo eso en el campo espiritual. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y esta tercera etapa de ese fuego corresponde a la séptima edad, la edad de la Odisea, de la cual el reverendo William Branham fue su mensajero. Y esa edad séptima es la edad pentecostal. Y tras el fuego, o sea, después de la séptima edad de la iglesia y del movimiento que se llevó a cabo en esa séptima edad, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y ahora, el silbo apacible y delicado corresponde a la edad de la piedra angular. Ven, en todas las etapas anteriores hubo grandes estremecimientos, un viento recio, etapa o edad de Lutero, que es la quinta edad. Luego, un terremoto, la edad wesleyana, estremeció todo el territorio donde se manifestó esa edad. Y tras el terremoto, un fuego, la edad pentecostal, donde recibió bendiciones de Dios. Y luego de la edad pentecostal, la séptima edad de la iglesia, viene la edad de la piedra angular. Tras el fuego, un silbo apacible. ¿Ve? No hay grandes alborotos, no hay cosas así como las hubo en el tiempo de Lutero, de Wesley y de la edad pentecostal, pero es el silbo apacible donde Dios habla directamente a Elías en su quinta manifestación, el cual en el día postrero estará ¿dónde? En el monte de Dios, representado en el monte Sinaí, el cual es en el Nuevo Testamento la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el monte de Sión. Y ahora es ahí donde la voz apacible de Dios le habla a Elías en su quinta manifestación. Hemos visto que ahí es donde viene la revelación de Dios para Elías y para todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Y ahora hemos visto a Elías en su trayectoria, manifestándose el ministerio de Elías en 5 hombres, 5 profetas. Fue muy grande y maravillosa la manifestación de Elías, de Dios en Elías tisbita, pero ya esa manifestación terminó. Fue muy gloriosa en Eliseo, el ministerio de Elías manifestado por segunda vez en una doble porción, pero ya ese tiempo terminó. Fue algo maravilloso cuando el espíritu y virtud de Elías se manifestó en Juan el Bautista,
pero ya ese tiempo terminó también. Fue algo grande y maravilloso cuando se manifestó por cuarta vez en el reverendo William Branham, pero ya ese tiempo también terminó. ¿Y qué nos queda entonces? La quinta manifestación de Elías para este tiempo final en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular para la iglesia de Jesucristo y después para el pueblo hebreo. Y esto es los ángeles del Hijo del Hombre que con gran voz de trompeta son enviados para llamar y juntar los escogidos de Dios del día postrero de entre los gentiles y después del pueblo hebreo. Y así como hubo 7,000 rodillas que no se doblaron a Baal para el día postrero, de entre los escogidos de la iglesia de Jesucristo habrá una cantidad de miles que no doblarán sus rodillas a la bestia ni a la imagen de la bestia para adorarla. Y esos son los escogidos de Dios del día postrero que estarán en la edad de la piedra angular. Y del pueblo hebreo habrá 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que no doblarán sus rodillas a Baal. No doblarán sus rodillas ni a la bestia ni a la imagen de la bestia para adorarla. Estarán bajo el ministerio de Elías por quinta ocasión y de Moisés por segunda ocasión. Y para este tiempo final, vean ustedes, por esa causa es que está prometido en Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, que tendremos los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante de Dios. ¿Para qué? Para tener sus ministerios correspondientes a este tiempo final en el monte de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en favor de los escogidos de entre los gentiles de la iglesia de Jesucristo y también de los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Ahora hemos visto cómo se reflejó en el profeta Elías el ministerio del segundo Elías, del tercero Elías, del cuarto Elías y también del quinto Elías. En el reverendo William Branham también, que fue el cuarto Elías con el espíritu y virtud de Elías por cuarta vez manifestado, se reflejó también lo que sería el ministerio del quinto Elías en el día postrero. Por eso algunas veces pueden algunas personas confundir cosas que corresponden al quinto Elías y pensar que son para el cuarto Elías. Eso es porque hay muchas ocasiones donde vemos el ministerio del quinto Elías reflejado en el cuarto Elías. Y por eso algunas personas pueden pensar, no, esto que está aquí prometido corresponde al cuarto Elías, al reverendo William Branham. Y sin embargo, uno busca y puede ver que no se cumplió en el reverendo William Branham. Esto es porque se cumplirá en el quinto Elías. Vean, un ejemplo tenemos en Elías Tisbita, cuando Dios le dijo ahí en el monte del Sinaí: ve, desciende y regresa por el camino de Damasco y unge a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo, o sea, como tu sucesor. Y luego desciende Elías y va por el camino y se encuentra primero con el último del cual Dios le había hablado, con Eliseo. Y ese fue el primero que recibió la unción. Ahora encontramos que cuando echó su manto sobre él, ya tenía algo, quedó algo ahí, un toque de parte del Espíritu de Dios. Pero cuando Elías se fue y vino el Espíritu y virtud de Elías por doble porción, en doble porción sobre Eliseo, ahí quedó ungido como profeta sucesor de Elías. Quedó como el segundo Elías.
como el hombre, el profeta con el espíritu y virtud de Elías manifestado en su segunda ocasión. Ahora, vean ustedes, encontramos luego que cruzan el Jordán, Elías se va en un carro de fuego y viene el espíritu y virtud de Elías sobre Eliseo. Y Elías no había ido para ungir ni a Hazael por rey de Siria, ni a Jehú por rey de Israel. Vamos a ver, o si llegó a ungir a alguno de ellos, vamos a ver. Esto tiene que estar en la Escritura. Ahora vean, muchas personas podrían decir, el que tiene que ungir a Hazael por rey de Siria tiene que ser Elías. Y el que tiene que ungir a Jehú por rey de Israel tiene que ser Elías. Y luego Elías se fue y no ungió ni a Hazael, ni tampoco ungió a Jehú. ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió fue que era Elías, el ministerio de Elías, el que tenía que ungirlos, aunque no lo hiciera personalmente el hombre donde estaba ese ministerio por primera vez, lo haría el segundo hombre donde estaría el ministerio de Elías por segunda vez. Por eso es que encontramos a Eliseo encargándose de esa labor. Vean en el capítulo 8 de Segunda de Reyes, dice, verso 7 en adelante, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue en su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Ahora miren cómo venían al profeta Eliseo. Ven, este siervo del rey Hazael le dice, hablando del rey, dice, tu hijo Ben-Hadad era el rey de Siria, le dice, tu hijo Ben-Hadad me envía a ti para preguntarte si he de sanar de la enfermedad que tengo. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, o sea, miró a Hazael fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Como cuando una persona mira, se le queda fija mirando a otra persona, la otra persona se pone roja y algunas veces hasta se va. Luego lloró el varón de Dios. Así se quedó mirándolo y se le salieron las lágrimas. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor?
Pensó quizás que los profetas no lloraban. ¿Por qué llora mi Señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y Asal dijo: pues, ¿qué es tu siervo? ¿Qué es tu siervo este perro para que haga tan grande cosa? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. ¿Ve? Y Asal se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Ahora vean cómo Elías fue el que le tocó esa labor. Elías en su segunda manifestación. Luego, más adelante, es ungido Jehú. Fue ungido Jehú, ordenado por Eliseo, el cual ordenó a uno de los hijos de los profetas que fuera con el cuerno de aceite y ungiera a Jehú por rey. Esto sucedió Vamos a ver, esto sucedió en el capítulo 9. Capítulo 9, verso 1 en adelante dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrama sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Y luego, si continuamos leyendo, aparece ahí todo lo que sucedió. Vamos a ver aquí. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galat. Cuando él entró, he aquí que los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, o sea, señalando a Jehú, que era uno de los príncipes: príncipe, una palabra tengo que decir. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en la casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruirás de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y les dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Vean cómo pensaban esos príncipes acerca de uno de los hijos de los profetas enviado por Eliseo. Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. O sea que era conocido de entre ellos. Ellos dijeron: mentira, decláranos
ahora. Y él dijo, así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Pero reconocieron que la palabra que había dicho era de parte de Dios. Y ahora vean cómo fue que ungió Elías a Asael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel, de las tribus del norte. Ahora cualquier persona puede decir, ya no se va a cumplir lo que dijo Dios a Elías, o Elías fue desobediente y no fue a ungir a Asael, ni fue a ungir a Jehú. Pero miren, en el programa de Dios estaba que era el ministerio de Elías en su segunda manifestación quien ungiría a Asael y a Jehú. Y miren la forma sencilla en que todo sucedió. Toda cosa que ha sido dicha que haría Elías, y toda cosa que le dijo Dios al cuarto Elías que sería hecha y que no fue hecha bajo su ministerio, será hecha en la quinta manifestación de Elías, porque es palabra de Dios que tiene que ser cumplida. Y ahora en la trayectoria de Elías encontramos que lo único que queda de la trayectoria de Elías y su ministerio es la quinta manifestación entre la iglesia del Señor Jesucristo, el monte de Sión, en la edad de la piedra angular, y de Moisés, pues nos queda la segunda manifestación de Moisés, también en el monte de Sión con Elías. Y esos son los dos olivos en el monte de Sión, la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Esos son los dos olivos también, los dos querubines de olivo cubiertos de oro que construyó Salomón y los colocó en el lugar santo. Y bajo las alas de los querubines colocó el arca del pacto. Y ahí vean ustedes, el arca del pacto tipifica a Cristo, y a un lado un querubín de madera de olivo cubierto de oro, y al otro lado otro querubín de madera de olivo. Los dos olivos, uno a cada lado. Y sobre el propiciatorio, la gloria de Dios. En la columna de fuego, Cristo, el ángel del pacto, en medio de los dos querubines de oro. Ahora podemos ver el porqué. Para el día posterior están prometidos los ministerios de los dos olivos, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Estos ministerios de Moisés y Elías estarán manifestados en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, para traer la palabra de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. El reverendo William Branham, hablando acerca del ministerio de Elías por quinta ocasión, cuando le preguntaron acerca del quinto Elías que le predicaría al pueblo hebreo, en el mensaje del libro de los sellos, en preguntas y respuestas, la pregunta número 11, la cual está en la página 399 del libro de los sellos, le preguntan: ¿el Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. No puede ser un hombre de otro tiempo, porque ya los hombres de otro tiempo terminaron su tiempo. Por lo tanto, tiene que ser un hombre de este tiempo, del tiempo donde el ministerio de Elías por quinta ocasión sea manifestado. Tiene que ser manifestado en un profeta, y tiene que ser un profeta dispensacional, porque es el único profeta o la única clase de profeta que está prometido para ese tiempo final. Tiene que ser el profeta de la dispensación del reino con el mensaje de la dispensación del reino. Y ese profeta es el ángel del Señor Jesucristo, que le dio a Juan el apóstol la revelación
del Apocalipsis, el cual para el día postrero estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, con los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora hemos visto a la misma vez en la trayectoria del ministerio de Elías en 5 hombres, hemos visto también la trayectoria del ministerio de Moisés y la trayectoria del ministerio de Jesús. En la trayectoria del ministerio de Jesús hemos visto cómo se ha manifestado por medio de los apóstoles y de los ángeles mensajeros, y para el día postrero estará manifestado en su iglesia en el ángel que él envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. En ese ángel estarán manifestados los ministerios de Elías por quinta vez, de Moisés por segunda vez y de Jesús por segunda vez. Ahí está el misterio del ángel de Jesucristo. Tendrá el misterio de Elías, de Moisés y de Jesús, para bendición de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo estará protegida bajo las alas de Dios en este tiempo final. Hemos visto este misterio de la trayectoria de Elías y su ministerio en 5 profetas, en 5 hombres de Dios. Y ahora, para nosotros, la manifestación más importante es la quinta, porque esa es la que nos toca a nosotros en este tiempo final. Aunque de la cuarta manifestación tenemos grandes beneficios, tenemos la palabra que Dios reveló por medio del cuarto Elías, el reverendo William Branham, por el cual damos gracias a Cristo por haberlo enviado y haberle dado toda esa revelación para todos nosotros. La trayectoria de Elías en su ministerio en 5 profetas. La trayectoria entonces sería la trayectoria de Elías o del ministerio de Elías en 5 profetas. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del ministerio de Elías en 5 profetas. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también en este tiempo, las cuales Él ha prometido para su iglesia, para este tiempo final. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto Cristo se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y haga su obra de reclamo, resucite a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes. Yo, para estar un solo día aquí con ustedes, necesito estar la semana completa estudiando. O sea que todo lo que Él me da durante la semana, lo traigo a ustedes en un solo día. Dios me ayuda en esa parte.